Vamos a hablar del tema ahora de farmacogenética y farmacogenómica, que ha sido un tema que ha sido desarrollado muy ampliamente en los últimos años. La farmacogenética se refiere al estudio de la diferencia en respuesta a fármacos debido al genotipo de los pacientes. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera ni necesitan la misma dosis. Se calculan dosis promedio, pero a algunos pacientes esas dosis son excesivas, para otros todavía les falta, queda un poco abajo de la real necesidad que tiene su cuerpo para poder eh, tener un efecto terapéutico. Involucra una personalización del tratamiento, pues ayuda al médico a determinar exactamente la cantidad y el tipo de fármaco que es el más apropiado para el paciente, que le ayude a curarse de la enfermedad sin presentar efectos secundarios indeseables. Si estamos hablando del mecanismo, cómo actúan los medicamentos, tenemos que hablar que existe una variación farmacocinética. Esta variación se refiere a la velocidad de absorción que tiene cada individuo, cada paciente, transporte, metabolismo y eliminación de los fármacos y sus metabolitos. Por ejemplo, hay alelos polimórficos del sistema del citocromo P450, que son uno de los más estudiados en farmacogenética, que incrementan la posibilidad de hemorragia en pacientes tratados con warfarina. La warfarina vamos a hablar un poco más adelante, que es un anticoagulante, pero no podemos agregar demasiado porque provoca hemorragia. Entonces estos genes están relacionados con el efecto de la warfarina. También, si estamos hablando de los medicamentos, tenemos que hablar de la farmacodinámica. A diferencia de la anterior, aquí es la variación ya en los receptores, enzimas o vías metabólicas relacionadas con el efecto, con el objetivo de los medicamentos. Por ejemplo, hay dificultad en estabilizar pacientes que reciben una dosis óptima de warfarina, una dosis promedio debido a alelos del objetivo, que es el complejo receptor epóxido vitamina K1. Entonces, si hay variación en este objetivo, en este complejo receptor, puede causar que una cantidad, que es una dosis óptima de warfarina, cause hemorragias, debido a que eh, hay una reacción muy fuerte al fármaco. Las proteínas del citocromo P450 es una familia de 56 enzimas funcionales codificada por un locus de citocromo P450 que se denomina CYP diferente. Quiere decir que una familia de genes se refiere a que tienen secuencias muy parecidas entre sí. Eso los hace que se llamen familias. Usualmente son originadas de un solo gen que se duplicó varias veces. Entonces, mientras más parecidos sean entre sí, pueden llegar a formar subfamilias. Todas ellas contienen un grupo hemo, igual que la hemoglobina, y aceptan electrones a partir de donantes, como el NADPH. Usualmente, el efecto que hacen es agregar oxígeno procedente de oxígeno molecular a un átomo ya sea de carbono, nitrógeno o azufre. Y acá podemos ver cómo tenemos el grupo hemo, que es el que acepta los electrones. El nombre P450 viene de su pico de absorción cuando está reducido y unido a monóxido de carbono, que es un pico a 450 nanómetros. Esto lo podemos ver acá abajo. Los nombres inician con CYP, que quiere decir citocromo P450. Luego sigue el número de la familia, luego la letra de la subfamilia y por último el número de la proteína, que es un número correlativo. De esta manera se pueden identificar todas las proteínas que pertenecen a esta familia. El grupo hemo tiene un hierro
más 2 que se une al oxígeno. En muchos medicamentos el efecto al final es añadir un grupo hidroxilo. Y esto se le llama metabolismo de la fase 1 de los medicamentos. Entonces, nosotros observamos acá como aquí está del lado derecho está el citocromo P450 reducido con monóxido de carbono y tiene su pico de absorción a 450. Esta es la ruta de modificaciones que va sufriendo cuando se une al oxígeno, por ejemplo, después se une al medicamento y libera un medicamento hidroxilado. A esto se le llama fase 1 porque lo que hace es facilitar otra reacción posterior, que es la fase 2, que es la unión a otros grupos que hacen soluble al medicamento. Ya unido el hidroxilo, entonces se puede unir un azúcar, un grupo acetil, lo que hace fácil la excreción del medicamento, lo vuelve muy soluble, entonces ya se puede excretar por la orina. A esta unión de azúcares o grupo acetil se le llama fase 2 del metabolismo de medicamentos. Existen 20 familias de citocromo P450 según la homología de aminoácidos. 3 familias son promiscuas en cuanto al sustrato, quiere decir que toman cualquier o muchos compuestos. Estas familias son la 1, 2 y 3 y actúan como xenobióticos, en xenobióticos como los medicamentos, o sea, en sustancias que vienen de afuera. Hay 6 genes de estas familias que son importantes, pues se encargan de metabolizar el 90% de los fármacos empleados con mayor frecuencia. Y son estas proteínas. Vemos que en el nombre, por ejemplo, esta CYP1A1 quiere decir que pertenece a la familia 1, subfamilia A, y esa es la primera de las proteínas descritas de esa subfamilia. Y aquí tenemos el resto. El CYP3A4 está implicado en el metabolismo de más de 40% de los fármacos, o sea que es una proteína muy importante. En general se reconocen 3 fenotipos los de pacientes, los metabolizadores lentos, normales y ultrarrápidos. Los metabolizadores lentos tienen la posibilidad de recibir dosis tóxicas porque si toman una segunda vez y la primera vez el fármaco que tomaron la primera vez no se ha excretado, entonces sufre acumulación y un exceso del fármaco en el cuerpo. Y entonces con ese exceso puede haber efectos secundarios no deseados. Los ultrarrápidos pueden no recibir suficiente dosis porque reciben la primera dosis y excretan rapidísimo el medicamento y no le dan oportunidad para que se alcance la dosis adecuada para mantener esos niveles sanguíneos apropiados. Algunas proteínas del citocromo P450 están implicadas en el metabolismo de los medicamentos, por ejemplo la codeína. Esta codeína tiene una actividad 10 veces menor que la morfina, pero el citocromo P450 modifica la codeína a morfina y ya la hace más activa, de manera que metabolizadores lentos de esta proteína CYP2D6 encargada de este proceso no reciben suficiente beneficio de la codeína, mientras que los metabolizadores ultrarrápidos pueden llegar a sufrir incluso intoxicación con dosis bajas de codeína. Entonces es un tema bastante delicado y a veces si no se tiene el conocimiento de las bases genéticas o ambientales que afectan el metabolismo de los medicamentos, se debe tratar con prueba y error, como ensayo y error. Existe variación importante entre razas humanas en cuanto a la frecuencia de los genes involucrados en la velocidad del metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, el 3% de la población de las personas de raza blanca y casi 16% de las de origen asiático son metabolizadoras lentas para ese gen CYP D19. Entonces, incluso
hay que tomar en cuenta que existe mayor riesgo de toxicidad para las personas de origen asiático que las personas de raza blanca. Entonces las dosis deberían ajustarse apropiadamente, pero lo ideal es conocer exactamente el genotipo de las personas.